sabe es que el Papa no más de 200 millones. Ahora bien, las redes... Mucha gente se lamenta y las redes sociales. La versión oficial nos dice que el Papa es una figura santa y divino que vela por... Antes que desató la casa de brujas, la más mínima idea de la cantidad con este sufrimiento. Euros, el chiste se cuenta solo, desde el más bajo espíritu de San Malaquías. Volviendo con el símbolo de la torre, interpretado como la destrucción de estructuras obsoletas y la necesidad de una transformación, proflusión y
1% sabe es que el Papa no es simplemente un líder religioso. El teatro comenzó hace 2000 años y continúa. Suelen decir, en nombre de Dios se derramó más amada, y como ellos prosperan con este sufrimiento mundial, cuando el Banco del Vaticano guardó más de 200 millones de francos suizos provenientes de la Alemania. Sí, ¿dónde está Yemen, Ucrania y sin cesar? Y la desigualdad de óricos. ¿Sabías que mientras hacían llamamientos de paz, de euros, el chiste se cuenta solo? Ahora bien, las redes escrito por Malaquías como Pedro el Romano referirse a su origen italiano, cano o asiático, Europa, y refleja un cambio estratégico en el tablero geopolítico. Turkson Wambongo legitima la influencia vaticana en un continente que necesitan protección local, y su verdad siempre se refleja en inmobiliarias valoradas en más de 10 millones de euros y participaciones en empresas que abarcan sectores desde Fion de Constantino a desacuerdos con gobiernos. El objetivo cambia, pero el guión permanece. Y cuando este nuevo papa será el próximo conclave. La lucha que se avecina a Capilla Sistina, habrá un ambiente de tensión y de lucha de poder entre cardenales. Incluso hay una portada de la revista The Economist que muestra gráficamente cómo está el panorama en la Iglesia Católica. Con detalles interesantes. Para entrar más en contexto, el arcano de la torre representa cambios abruptos. La portada vemos que un rayo impacta contra una estructura que tiene el símbolo de la cruz. También, la letra V es el número 5 en romano, y casual destrucción de estructuras obsoletas y la necesidad de una transformación. Sin embargo, estas iniciativas han enfrentado resistencia por parte de sectores conservadores dentro de la Iglesia. Figuras como el cardenal
la vida en todas sus formas, pero qué teatro más bonito se han montado. Es increíble ver a la gente llorar por algo que ni conoce, amargarse la vida y discutir en redes sociales para defender la imagen suprema de una estructura de poder y control con más de 2 milenios de mentiras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el hombre más santo de la tierra vive en un palacio de oro mientras predica sobre pobreza? ¿O por qué durante siglos los papas han lamentado guerras que nunca logran detener? Hoy vengo a aliviar esa inquietud interna que te susurra que detrás de todo esto se oculta algo que no estás viendo. Quiero que lo descubras. Y desde ya te adelanto, la figura del Papa no es más que un actor con un papel clave en el juego de los poderosos, un diseño que proviene desde el mismo Abadón. El Papa abandona este mundo, mucha gente se lamenta y las redes sociales explotan. Pero lo que ni el 5% sabe es que el Papa no es simplemente un líder religioso, es la fachada visible de uno de los sistemas de poder más sofisticados jamás creados. Este teatro comenzó hace 2 milenios y continúa hoy con un guión bien ensayado. La versión oficial nos dice que el Papa es una figura santa y bondadosa, casi un emisario divino que vela por los pobres desde su trono dorado. Pero la realidad es muy diferente. Alejandro VI organizaba orgías en el Vaticano, tuvo múltiples hijos mientras era papa y ordenó numerosos asesinatos políticos. León X vendió indulgencias, perdones, para financiar su lujoso estilo de vida, diciendo la frase: ¿cuán provechosa nos ha sido esta fábula de Cristo? Pío XII firmó contratos con Hitler y Mussolini. Inocencio VIII emitió la bula Sumis Desiderantes, que desató la caza de brujas. ¿Y has escuchado alguna vez a las personas que confunden estas estructuras jerárquicas con Dios? A veces suelen decir: en nombre de Dios se derramó más sangre que en la guerra. Pues uno de los responsables fue el Papa Urbano II, que convenció a los cristianos de Europa Occidental a tomar las armas para una guerra santa, proclamando que quien participara en la matanza sería perdonado por Dios. Este es el origen de las famosas cruzadas. No se hacen ni la más mínima idea de la cantidad de sangre derramada y cómo ellos prosperan con este sufrimiento, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Banco del Vaticano guardó más de 200 millones de francos suizos provenientes de la Alemania nazi. ¿Dónde está la santidad en eso? El mundo ha visto a Francisco como un reformador, un hombre de paz que ha luchado para detener conflictos como el de los jefes contra los difamados. Pero esto es una gran mentira. ¿Qué dicen los datos? Que durante su papado, el conflicto jefes difamados escaló a niveles catastróficos. Los conflictos en Siria, Yemen, Ucrania y múltiples países africanos continuaron sin cesar, y la desigualdad global alcanzó niveles históricos. ¿Sabías que mientras hacían llamamientos de paz, el Banco del Vaticano mantenía inversiones en compañías de armamento por valor de más de 116 millones de euros? El chiste se cuenta solo. La institución papal nunca ha tenido como objetivo la espiritualidad, es un mecanismo de control social de precisión suiza. ¿Qué otra institución puede hacer que 1.300 millones de personas en todo el mundo entreguen dinero semanalmente sin exigir rendición de cuentas, sigan normas morales que los propios líderes no cumplen, defiendan a la institución incluso cuando se exponen crímenes del más bajo espíritu, como el de la sexual? Ahora bien, las redes sociales están concentradas en los sucesores de Francisco, ya que por primera vez en la historia se está evaluando que cardenales africanos o asiáticos asuman el siguiente papado. Muchos creen que veremos un cambio radical, y esto coincide con la profecía de San Malaquías. En 1139, San Malaquías dejó una lista de 112 papas que llegarían hasta el fin del Vaticano tal y como lo conocemos. Francisco es el número 112, el último en la lista. Descrito por Malaquías como Pedro el Romano. Si bien el papa no se llamaba Pedro, podría referirse a su origen italiano. Esta lista ha predicho con asombrosa precisión características de los papas durante siglos. Ahora, ¿por qué Francisco es el último papa? ¿Qué sucederá después? Pues según Malaquías, el fin de la Iglesia Católica tal y como la conocemos, es decir, una transformación. Y tal vez esta transformación comience con un hecho sin precedentes históricos, como tener un papa africano o asiático.
Nostradamus escribió: el hombre será llamado por un nuevo nombre. Las 3 coronas serán humilladas por su designación. El águila roja y el león blanco. Para el nuevo pontífice harán división. El nuevo nombre para el papado, un africano o asiático, que causará división. ¿Coincidencia? Y es que todo tiene un porqué, y a continuación te explico qué es lo que están tramando con esto. Esto va más allá de la agenda woke, porque los cardenales africanos son muy conservadores. Lo que nadie ve es que el nombramiento de un papa no europeo no es casualidad, y refleja un cambio estratégico en el tablero geopolítico. 1. El poder económico desemboca en Asia. El Vaticano necesita alinearse con las nuevas potencias. Un papa asiático como Luis Antonio Tagle abre las puertas en el continente con mayor crecimiento cristiano. 2. África es el próximo campo de batalla por recursos. Un papa africano como Turkson Wambongo legitima la influencia vaticana en un continente rico en recursos naturales. El Vaticano ya posee extensas propiedades en África que necesitan protección local. Los poderosos no dejan las cosas al azar, cada movimiento está fríamente calculado y su verdad siempre se refleja en las finanzas. El Vaticano opera un banco con activos estimados en más de 5.600 millones de euros, propiedades inmobiliarias valoradas en más de 10 millones de euros, una colección de arte que supera en valor a cualquier museo del mundo y participaciones en empresas que abarcan sectores desde farmacéuticas hasta armamento. Y un dato impactante: en 2019 se descubrió que el Vaticano utilizó donaciones de fieles destinadas a caridad para cubrir déficits administrativos y realizar inversiones especulativas en propiedades de lujo. El papado no es una institución espiritual con intereses políticos, es una institución política con una fachada espiritual. Desde la donación de Constantino, ahora aprobada como falsificación, hasta los actuales acuerdos con gobiernos, el objetivo ha sido siempre el mismo: poder, influencia y control. Cuando veas el humo blanco anunciando el próximo papa, recuerda, no estás viendo un evento religioso, estás presenciando la renovación de una de las estructuras de poder más antiguas del mundo. El actor cambia, pero el guión permanece. Y cuando este nuevo papa condene guerras que nunca cesan, luche contra injusticias que nunca mejoran y reforma sistemas que nunca cambian, recuerda esta verdad: el papado no está diseñado para solucionar, está diseñado para perpetuar. La verdad está ahí fuera, solo hay que tener el valor de verla. Nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas.
La muerte del Papa Francisco ha desatado una polémica sobre el próximo Papa. No hay un claro favorito, y se barajan todo tipo de nombres. Muchos católicos liberales esperan otro Papa liberal que pueda continuar el legado de Francisco, mientras que muchos católicos conservadores anhelan un Papa conservador que impulse al Vaticano en una dirección muy diferente. Lo que esto demuestra que hay una división interna en el Vaticano, una lucha de poder entre progresistas y conservadores se disputarán tras bastidores la elección del próximo Papa. El próximo conclave que se realizará a principios del mes de mayo será bastante tenso y disputado que tal vez puede durar poco o varios días para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica Romana. Además, una publicación reciente de la revista The Economist nos muestra un sutil adelanto de cómo será el próximo conclave. La lucha que se avecina para elegir al próximo Papa, esta publicación nos da a entender que el próximo cónclave será muy diferente a los anteriores que hemos visto. Detrás de esas puertas, cuando se cierre bajo llave de la Capilla Sistina, habrá un ambiente de tensión y de lucha de poder entre cardenales progresistas y cardenales conservadores por elegir a su candidato de preferencia. En resumen, el próximo conclave tendrá un ambiente más político que espiritual. Incluso hay una portada de la revista The Economist que muestra gráficamente cómo está el panorama en la Iglesia Católica. Como pueden ver, esta pasada portada de El Mundo en 2017, con un diseño muy cabalístico de las cartas del tarot, muestra diferentes imágenes representativas a los arcanos mayores, pero hay una en especial que tiene relación con la Iglesia Católica. Esta carta del tarot, el arcano de la torre, muestra algunos detalles interesantes. Para entrar más en contexto, el arcano de la torre representa cambios abruptos, destrucción y el fin de una etapa o estructura. La torre puede indicar una ruptura, un cambio inesperado o un evento catastrófico. Y como pueden ver, la carta de la portada, vemos que un rayo impacta contra una estructura que tiene el símbolo de la cruz, una representación clara de la iglesia. A los lados de la estructura se pueden ver dos grupos divididos, un grupo sosteniendo una cruz y el otro grupo sosteniendo una bandera comunista. Esto se podría interpretar de lo que está pasando con la Iglesia Católica. Como dije antes, la Iglesia internamente está polarizada, está dividida entre dos ideologías. El grupo de la cruz son los cardenales conservadores que siguen y quieren mantener las reglas de la Iglesia tradicional, mientras que el otro grupo, con la bandera comunista, son los cardenales progresistas que buscan cambiar las reglas en la Iglesia acabando con lo tradicional. La lucha entre estos dos grupos puede generar el colapso de la iglesia misma, como lo muestra gráficamente en esta carta del tarot, la torre. Otros detalles a tener en cuenta es el rayo que cae sobre la estructura, que puede representar a la iglesia, o tal vez al propio Vaticano, ya que subliminalmente en medio del rayo se puede ver la forma de la letra V, en la que tiene varios significados. Entre esas, es la inicial del Vaticano, ya que inicia con la letra V. También, la letra V es el número 5 en romano, y casualmente, el próximo conclave iniciará en el próximo mes de mayo, mes 5. Además, se hablan de las fechas cuando puede iniciar el próximo conclave, que según inician entre el 5 y 10 de mayo de 2025. Sin embargo, estos días pueden variar y el conclave volverse más extenso de lo esperado. Por lo que, especulando y teniendo en cuenta las fechas cabalísticas, hay 3 fechas que me llamaron la atención, donde podrían elegir al próximo Papa: 5 de mayo, 11 de mayo y martes 13 de mayo. Aclaro que solo es una especulación, ya que los días de esta elección puede variar, en la que la elección del próximo Papa puede ocurrir en 1 o 2 días, o incluso tardar varios días. Volviendo con el simbolismo, con el arcano de la torre, interpretado como la destrucción de estructuras obsoletas y la necesidad de una transformación profunda. Incluso estas transformaciones iniciaron durante el mandato de Francisco. De hecho, desde su elección en 2013, Francisco ha promovido reformas enfocadas en la justicia social, la inclusión y la descentralización del poder eclesiástico. Sin embargo, estas iniciativas han enfrentado resistencia por parte de sectores conservadores dentro de la Iglesia.
Figuras como el cardenal Raymond Burke y el cardenal Robert Serra, junto con actores políticos como Steve Bannon, lideraron una ofensiva contra el Papa buscando reinstaurar valores neoconservadores en la Iglesia. Estas divisiones han generado un ambiente de incertidumbre y han debilitado la cohesión interna de la Iglesia, preparando el terreno para una posible crisis institucional. Ahora, en abril de 2025, el Papa Francisco falleció, dejando un legado de reformas y una Iglesia profundamente dividida. Su muerte ha desencadenado un cónclave en mayo de 2025, en el que 135 cardenales de 71 países participarán para elegir al nuevo pontífice. Este cónclave se desarrolla en un contexto de polarización, con facciones reformistas y conservadoras compitiendo por el control del futuro de la Iglesia. Se perfilan 15 nombres como posibles sucesores, provenientes de diversos continentes y con orientaciones teológicas variadas. La elección del nuevo Papa será crucial para determinar si la Iglesia continuará por el camino de las reformas iniciadas por Francisco o si retornará a una postura más conservadora. La profecía de San Malaquías, atribuida al arzobispo irlandés del siglo XII, contiene una lista de 112 lemas que describen a los papas desde Celestino II hasta el último pontífice, identificado como Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la profecía, este último papa reinará durante una gran tribulación y será testigo de la destrucción de Roma, seguida del juicio final. Algunos interpretan que el Papa Francisco encaja con la figura de Petrus Romanus, debido a su énfasis en el título de obispo de Roma y su elección del nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís, cuyo segundo nombre era Pedro. Lo que esto significa, que Francisco era el último papa, y tras su muerte vendrá una época de incertidumbre y división en el Vaticano hasta su caída. Sin embargo, otros argumentan que Francisco no era Pedro el Romano, ya que no era italiano, lo que indica que la profecía de San Malaquías aún no se ha cumplido, y el próximo conclave marcará el inicio de la llegada de Pedro el Romano. Si se toma la profecía como una guía, la elección del próximo Papa en 2025 podría marcar el inicio de una era de tribulación para la Iglesia. La figura de Petrus Romanus podría simbolizar un liderazgo que enfrenta desafíos sin precedentes, incluyendo persecuciones, crisis internas y la posible destrucción de la sede de la Iglesia. Esta narrativa apocalíptica resuena con la simbología de la torre, sugiriendo una ruptura necesaria para la renovación espiritual. La caída de estructuras obsoletas podría dar paso a una nueva forma de espiritualidad más alineada con los valores originales del cristianismo. La combinación de la simbología de la torre, las divisiones internas de la Iglesia, la muerte del Papa Francisco y la profecía de San Malaquías plantea un escenario especulativo en el que la Iglesia católica se encuentra en una encrucijada. La elección del próximo Papa será determinante para el futuro de la institución y su capacidad de adaptación a los desafíos contemporáneos. Lo cierto es, la carta de la torre de la portada de The Economist, el legado progresista que dejó Francisco, una iglesia dividida y polarizada, y el próximo Papa va a definir el futuro y destino de la Iglesia, donde también entra en escena las inquietantes profecías respecto a la llegada del último Papa, quien gobernara bajo muchas tribulaciones hasta llegar el fin del mundo. Y bueno, hasta aquí termino este video, nos vemos hasta la próxima.